Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por supuestísimo. Señoras y señores, Green Irish Tweet de Creed. Aquí está, ya sabéis que tal cual estoy hablando, toca la aproximación, que además no he grabado, así que voy a hacer un corte para grabar la aproximación ya mismo de esta Green y Tweet, Irish Tweet. Y así poder insertárosla conforme voy hablando. Señores míos, voy a llamarla durante todo el vídeo Green porque bastante voy a tener con el tema de las correcciones ortográficas porque el traductor coge las cosas como quiere. Entonces, y aún así se me pasan cosas. Bueno, en fin, botella al uso, tapón que además cierra bastante bien. A pesar de bailar un poco, cierra bastante bien. Producción francesa, por supuestísimo. Y hay que echarle un poco de aceite a la cosa. Que vaselina no, hay que lubricar un poco. Señoras y señores, es que es la coña, a ver. Ya le he encontrado el juego a esto. Lo que pasa es que si no me voy a pasar todo el vídeo haciendo ruiditos. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar en que la botella es lo mismo de siempre y que las letras además son tan sumamente negras, ribeteadas así como en un poco plateado, en un tonito diferente para que resalten un poco. Pero hay que verlas así de soslayo porque si no, no te das cuenta ni de lo que tienes en la mano. Bueno, pues nada, Green Irish Tweet, notas, vamos a ello. Dos narices, el señor Bourdon y, creo que lo he dicho bien, y también el señor Creed. Venga, ahora sí que tengo que mirarlas porque no me las sé de memoria. En la salida vamos a tener verbena e iris con un corazón de, por supuestísimo, no podía faltar también para terminar atalcando y dándole más rollito verde a la fragancia, esta Tweet. Las hojas de la violeta y un fondo, una base de sándalo y ámbar gris. Bueno, pues vamos a ello. Fragancia que es completamente moderada, que sí que tenemos una salida explosiva, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, aproximadamente durante 20 minutitos, no más. El secado es, pues sí, va acompañando también el secado, más o menos unos 15-20 minutos y luego se va retrayendo. Tenemos una fragancia que es completísimamente verde y a pesar de que en la propia formulación digan que incluyen el iris, no es un iris que esté al más puro estilo empolvando, ni muchísimo menos, porque sí que tenemos un iris que surge de la recreación olfativa del aroma de la flor. Nada que ver con cosas atalcadas. No, nos olvidamos de... ¿Dónde la tengo? Es que la tenía por aquí a mano y ya se me... La tenía tan a mano que la he cubierto con el móvil. Pero aquí está. Dior Parfum. Bueno, pues nada, bromas aparte. Bromas aparte, tengo que decir que es una fragancia que me encanta, me chifla. La encuentro muy fougère, muy verde. Me gusta mucho cómo han jugado los cítricos en la salida no declarados, pero están ahí, se notan y se siente verde, verde, verde. Y además es una fragancia que no es una fragancia antigua, es una fragancia que es muy moderna, es muy actual. Yo la encuentro muy actual, a pesar de que fue hecha ya hace unos cuantos bastantes años, pero es que de verdad es muy actual. No es nada viejuna ni pesada, es muy ligerita, sirve para vestir por las mañanas, por las tardes también, no es nocturna, pero es juvenil, es muy sport y hasta incluso Green puede servir perfectamente como un after gin sin temblarle el pulso. Y fijaros lo que son las cosas, el año de creación de esta fragancia es el año 85, 1985, se ha pasado muchísimo tiempo, evidentemente entiendo que habrá sufrido multitud de reformulaciones, y además tanto en cuanto de que si empezó en el 85 se empezó haciendo en la casa británica y no derivar hacia la francesa, que es de donde es esta de aquí. Uy, ya no me lo hace. Sí, me lo hace. Claro que me lo hace. Entonces, ahí es donde tenemos otra de las cositas a tener en cuenta. Pero creo que es muy buena opción. Es una fragancia que va durando con calor o con frío 8-9 horas. Que te viste completamente y que no necesitas reaplicar. Pero, ¿qué pasa? Que es sumamente adictiva. Muy adictiva. Cuidado porque el tema de la hierba luisa que han empleado aquí no está infusionada, es la flor.
es ese aroma tan sumamente natural que tenemos cuando pasamos, pues es un arbusto. Yo los que tengo aquí en el jardín, tengo hierba luisa y son arbustos. Sí que parece que se hace árbol. Yo no sé dónde estaría considerado, porque yo no soy ningún experto botánico, ni lo pretendo, ni muchísimo menos, pero me da la sensación de más un arbusto que un árbol, a pesar de que por las podas y que se puede hacer grande y que tenga su troncazo y tal, pero es más bien un arbusto. El caso es que cuando entra en flor huele exquisito, es una maravilla, y aquí tenemos muy conseguido todo lo que es el aroma de la flor, no de la infusión. Soy muy fanático de la hierba luisa y las infusiones de hierba luisa me hacen perder auténticamente la cabeza. Qué bonita que está esta de aquí, pero sin infusionar. Por lo demás, madera de sándalo que aromatiza pero no le da el tono ahumado, junto con un ámbar gris que también está muy en consonancia con el resto de la composición, porque no es animálico, es flor. Está cargado de matices florales, está muy bien ensamblado con flores y no surge la vena más animálica, más cerosa, terrosa del ámbar gris. Todo lo contrario, siempre muy bien estructurado dentro de lo que es la casa Creed hacia lo que es una vertiente floral del ámbar gris. Nunca o casi nunca, mejor dicho, desde un punto de vista más animálico, salvaje y agreste. Nada que ver. La encuentro súper juvenil, lo siento. Esto que se lo dice quien le venga en la real gana y se lo pueda permitir. El precio, sí, está elevadísimo, ya lo sabemos lo que pasa con la firma, pero esto ya se trata de hacer, pues esto ya son actos de fe. Actos de fe y dices, venga, voy a por ella, y al final pues entras a formar parte de la colección privé del Orgaz. Así que recomendable de todas, pero ya sabemos que los precios son auténticamente prohibitivos. ¿Hay fragancias que se pueden parecer en el mercado? Pues no estoy tan seguro. Fijaros lo que os digo, no estoy tan seguro. A pesar de que es una fragancia que esté ejecutada en el año 85... no creo que tenga demasiados, vamos a decirlo abiertamente, clones por ahí dando vueltas que intenten retomar el sentir de Green. Es especial porque además es fresca, es chispeante, es muy verde y sobre todo si hay algo que me gusta es la recreación precisamente floral que hace con el iris. Y no obviemos que utiliza la hoja de violeta. Tengo yo aquí el extracto de la hoja de violeta y es oler verde. Es oler cuando cortas pues eso, cortas césped, algo verde, y te impregna la mano y te lo hueles recién cortado, porque luego eso también es otra cosa. Las cosas recién cortadas huelen muy bien, pero luego cuando secan en mano huelen fatal y huelen a lo que yo digo, a matojo. Pero verde es muy fresco, es muy crujiente, y eso es lo que tenemos con la hoja de violeta. ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Más resala. Yo creo que cumplidos vais a tener. Ojo, cuidado, es una fragancia masculina, pero también una mujer se la podría poner, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Es ponible por una mujer. 100% no, esto ya iría en gustos, pero creo que la baza femenina está ahí y hay que tenerla en cuenta siempre. Con lo cual, por la parte de la heterosexualidad están ganados los halagos y vais a triunfar como la Coca-Cola. Y por la parte de LGTBIQH+, HJRK, también lo tenéis súper garantizado, lo digo yo, que de esto entiendo un rato. Señoras y señores, pocas cosas más, la evolución ya está dicha, hecha, versatilidades, cuándo ponérosla, bueno, sí, esto da igual, ¿eh? Aquí os lo ponéis cuando venga en la real gana. Por la noche también podría servir, sí, pero me gustaría algo con muchísima más intención y esta se queda un poquito escasa. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Me despido ya dándoos las gracias y también diciéndoos que está activo miembros del canal y Patreon. Nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es lo de siempre, que es adiós. Como todo el mundo decía y cuando yo empecé bye, pues yo digo Auf Wiedersehen, por aquello de llevar la contraria.